La tarde cayó pesadamente sobre la pequeña zapatería de Antonio, que permaneció inmóvil en la acera, el cigarrillo entre sus dedos temblando levemente mientras el cielo. El gris de octubre parecía reflejar el vacío de su pecho. No fue solo otoño. Lo que sofocaba el aire, eran los billetes los que no se cerraban, el segundo hijo en camino, él. Deudas que crecieron como malas hierbas y, para colmo, ese maldito centro comercial al otro lado de la calle, recién inaugurado, absorbiendo sus últimos. Los clientes son como un parásito voraz. Pero lo que más nos dolió no fue la competencia desleal. Y sí, el nombre detrás de esto, Oleg. Compañero de colegio, casi un hermano en los demás tiempos, hasta que la vida los llevó en direcciones opuestas. Oleg había heredado las costumbres de su padre. Un comerciante astuto, de esos que sabían sacar provecho incluso del aire, mientras Antonio había dejado el legado de su abuelo, un taller de reparación de calzado, que con sudor y noches de insomnio, lo había transformado en una pequeña empresa. 12 años de sacrificios, de manos callosas, de sueños postergados, y ahora todo se derrumbaba como un castillo. Letras tragadas por el falso resplandor de aquellos pasillos climatizados. Fue entonces cuando vio al hombre. Caminata constante, trajes a la medida, cada detalle. Riqueza a gritos, desde el impecable corte de pelo hasta los gestos calculados. Pero ellos fueron los zapatos que llamaban la atención, un par de cuero gastado, suelas deshilachadas como si habían enfrentado años de batalla, un contraste grotesco con el resto de su apariencia. Antonio estaba tan absorto en aquellos pies maltratados que ni siquiera escuchó la voz a su lado. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? Oh, sí. Lo siento. ¿Qué deseas? Primero, buenos días, respondió el desconocido con una sonrisa que no llegó al final. Ojos. Segundo, ¿está abierto su establecimiento? Por supuesto, entra. Antonio abrió la puerta con un gesto mecánico, mientras el hombre entraba con la mano. Confianza de quienes ya conocían el lugar. Los ojos del visitante recorrieron el estantes hasta detenerse en el expositor de zapatos de hombre. Allí, entre compañeros. Polvoriento, ahí estaba, la joya de la colección, un modelo Ringe, tan caro que incluso los clientes más ricos se atrevían a preguntar el precio. 2 años. Esperando un comprador, y ahora este tipo lo sostenía como si fuera moneda suelta. Cualquiera, girándolo con aire de conocedor. ¿Podrías decirme el número? 43, si no me equivoco. Exacto, confirmó Antonio, sorprendido. Perfecto. ¿Destino, no crees? El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron frío como vidrio pulido. Trae el otro, por favor. Mientras Antonio buscaba el par en stock, el cliente se puso uno de los zapatos y llamó. Con los pies en la tierra con satisfacción. El sonido resonó como un veredicto. Maravilloso. ¿Cuánto cuesta? Es un precio alto. Aceptamos tarjetas de cualquier marca. Lamentablemente nuestra terminal se averió hace meses, mintió Antonio, avergonzado. Solo efectivo, o vaciló, o podrías retirarlo del cajero automático que hay a la vuelta de la esquina. No tengo tiempo para eso, dijo el hombre sacando una carpeta de documentos de su bolsillo. Cuero que brillaba como piel de reptil. ¿Qué tal un trato? Esto aquí, dijo. Entregándoselo a Antonio, es piel de caimán, hecha a medida por un artesano árabe. Ver la calidad. Antonio tocó la tela, sintiendo el peso de algo que valía más que toda su tienda. En el cierre una inscripción en árabe y la palabra Iblis grabada en latín. No puedo aceptarlo. Esto es demasiado. Tonterías. Considere un regalo. Esos zapatos no tienen salida, y tú la tenía. Una pausa, como si leyera tu alma, necesita ayuda. No lo es. Antonio tragó con dificultad. El centro comercial de Oleg, la traición disfrazada de negocio, la humillación de ver a tu viejo amigo pisoteando tus sueños. Ese centro comercial, murmuró con amargura. Ahí es donde radica mi problema. Oleg sabía que me arruinaría abriendo una sección de zapatos y lo hizo de todos modos. El extraño sonrió, esta vez con un brillo casi depredador.
Comprendido. Resolveremos esto. A cambio, señaló a los ringles de estos. Antonio sintió el peso de la decisión. Una mano fría, rodeada de un extraño diseño. Una figura canina, casi grotesca, se acercó a él. Él la apretó. Sin pensar. ¿Cerrado? Cerrado. El hombre se volvió para irse, pero Antonio lo detuvo. ¿Y tus zapatos viejos? No lo aceptarás. El visitante miró hacia atrás y por primera vez su máscara de cortesía se resquebrajó. Ya no los necesito. La fecha límite ya pasó, hizo una pausa pesada, pero... Tal vez todavía los uses. Y se fue dejando a Antonio con la cartera en las manos y un gélido presentimiento en él. Entrañas. La noche se prolongó. Después de un día de reparaciones aburridas y del olor nauseabundo. De zapatos abandonados, cuero quemado, suelas rotas, un hedor que parecía. Corrompe el aire. Antonio cerró la tienda y se llevó el paquete. Se detuvo frente al... El centro comercial de Oleg con los dedos ansiosos por entrar, confrontar qué. Pedir migajas. Sacó un cigarrillo del bolsillo. La llama del encendedor parpadeó, iluminándose por un momento. Según el rostro cansado en el reflejo de la ventana. Pero antes de que pudiera encenderlo, una brisa repentina apagó la luz. Y en la oscuridad, los viejos zapatos del extraño parecían. Susurró. El paquete se interpuso entre sus dedos temblorosos. Con un gesto repentino, Antonio lo arrojó al bote de basura al lado de la entrada del centro comercial, como podría deshacerse de él borrar. También la sensación de que algo lo perseguía. En casa, la ducha caliente intentó lavar. No solo la suciedad del día, sino el peso que se había depositado entre sus costillas. La cena fue. Tragó con mal gusto los pasos hacia la habitación de su hija, silenciosos como los de un ladrón. Besó la cálida frente de la niña, inhaló el olor de la infancia que aún permanecía allí. Luego se metió en la cama junto a su esposa. Ella se acurrucó contra él en la oscuridad. Sin despertarse, como si intuyera que ese abrazo era lo único que le impedía colapsar. Fue entonces cuando se quemaron las suelas. El dolor llegó en oleadas, no como un pinchazo, sino como brasas esparcidas debajo de cada paso. Antonio miró hacia abajo y vio, la piel de sus pies estaba carbonizada, agrietándose. Grietas húmedas que exponían los músculos en carne viva. Los dedos, algunos sin uñas. Otros, sin falanges, parecían derretidos. El olor a carne quemada subió hasta su fosas nasales y el estómago revuelto. Se tapó la boca con la mano para contener el grito, pero luego... ¿Qué apareció? El extraño de la mañana. Mismo lugar en la tienda, misma postura torpe, misma sonrisa que no fue suficiente. A los ojos. Sostuvo los zapatos, esos zapatos, y se los ofreció con un gesto. Teatrales, como si fueran la solución a todo horror. Antonio retrocedió, pero sus botas ya estaban de pie. Moldura de cuero gastada en tacones destruidos. Aliviando el dolor como por milagro. Pero cuando miró hacia abajo, el suelo no estaba. Más pisos en tu habitación. Era tierra abrasadora. Y debajo de las plantas, caras. Cientos de ellos distorsionados en muecas de agonía, con las manos. Estiró hacia arriba, como si intentara agarrar sus tobillos. Gritos ahogados. Resonaba a cada paso y Antonio supo con una gélida certeza que estaba. Pisar algo vivo. Algo que había dejado atrás. Despertó con la sábana pegada al sudor, el corazón latiéndole como si quisiera atravesarle los huesos. Costillas. La noche se convirtió en una pesadilla interminable, cada vez que cerraba los ojos veía él. Zapatos. Las suelas. Las caras. A las 5 de la mañana se dio por vencido. El café me quemó la garganta, pero al menos también quemó el recuerdo de esos ojos vidriosos en la oscuridad. Necesitaba aire. Necesitaba un cigarrillo. Necesitaba irme. La calle lo recibió con una fina y traidora lluvia, y frías agujas se clavaron en su piel. La capucha no sirvió de nada, el agua corría por su cuello como dedos mojados. Deslizándose por la nuca.
Caminó unas cuantas cuadras, sus pensamientos tan nublados como él. Vapor saliendo de su boca. Cuando dobló la esquina del último edificio antes del de compras detenido. Donde antes había cristales y luces, ahora solo quedaba un esqueleto negro, retorcido como un puño se cerró sobre sí mismo. El olor a quemado todavía flotaba en el aire, mezclado con la humedad del amanecer. Ya no había llamas, solo vigas retorcidas. Y paredes reducidas a cenizas. Los agentes de policía fumaban por sus coches, por sus voces. Tonos monótonos cortando el silencio como papel de lija. Algunos estaban cavando entre los escombros con linternas pero sin prisa, como si ya supieran que no encontrarían nada más allá de carbón. Antonio avanzó con los pies pesados como el plomo. Un joven con uniforme de patrulla interceptó su camino antes de llegar a los grupos. Oye, ¿estás ahí? La voz era áspera, sospechosa. ¿Qué haces aquí, hombre? No. ¿Ves que es una zona aislada? Antonio tragó. ¿Había alguien en el edificio cuando se incendió? El dueño suele dormir en la oficina. El policía se cruzó de brazos, estudiándolo con los ojos de quien ya había visto demasiado para saber. Impresionar. Así que lo que. ¿Por qué es este tu problema? Vete, hermano. Este no es momento para la curiosidad. Maldita sea, escucha. Antonio dio un paso adelante con la voz ronca. Conocía al chico. Él. Oleg. Él era mío. No ha terminado. Alguien lo llamó desde el interior de un coche de civil, un Corolla destartalado. Estacionado por separado. Un hombre de rostro cansado, pluma en mano, miraba por encima de él. De un bloc de notas. Boblin, trae este aquí. El joven policía gruñó, pero obedeció. Cuando Antonio se acercó, el hombre en el coche bajó la ventanilla lo suficiente para estirar la mano. Documentos. Le entregó su pasaporte con los dedos temblorosos. El hombre hojeó las páginas y luego lo fijó con una mirada que parecía traspasar huesos. Pasa. No fue una invitación. El auto arrancó antes de que Antonio pudiera protestar. Las calles estaban borrosas. A través de la ventana, las farolas arañaban la oscuridad como garras. El silencio interior del vehículo era tan denso que dolía. El conductor, Andrei, al igual que el otro policía, llamó, no dijo una palabra. Simplemente conducía, con los nudillos blancos sobre el volante. 10 minutos después se detuvieron frente a un edificio bajo y gris con ventanas enrejadas. Como dientes podridos. El aire olía a desinfectante barato y a algo más. Algo que. Atrapado en la garganta. Baja. La morgue. El olor lo golpeó incluso antes de cruzar la puerta, una mezcla de carne podrida y alcohol. Y moho tan fuerte que Antonio retrocedió ahogándose. El investigador le arrojó un paquete de toallitas húmedas. Pon eso en tu nariz. Y no vomites sobre mis zapatos. Un hombre con una bata blanca apareció detrás de una puerta, su cabello gris desaliñado, con los ojos hinchados por el sueño. ¿Qué carajo, Andrei? No puede ser a las 7 de la mañana, ¿verdad? Petrovich, abre la puerta. Tenemos un cuerpo para identificar. Menos trabajo para ti. Después. El forense refunfuñó, pero encendió las luces de un pasillo que parecía conducir al infierno. Las paredes estaban pintadas de un verde institucional, manchadas aquí y allá por algo que Antonio prefirió no examinar. Se detuvieron en una gran sala, con mesas. Metal alineado como estantes macabros. Cuerpos cubiertos de gruesas sábanas. Curvas que delataban la ausencia de vida. Petrovich se acercó a la primera mesa y con un gesto brusco tiró de la tela. Ahí está tu amigo. ¿Reconocer? El olor a carne quemada explotó en el aire. Antonio fue el primero en ver los restos, ropa ennegrecida, pegada a la piel en capas grotescas. Luego la cara, o lo que quedaba de ella. Labios agrietados, ojos reducidos a rendijas, su mandíbula entreabierta como si todavía estuviera tratando de gritar.
Pero fue en los pies que su mirada se fijó. En los zapatos. Los mismos que había tirado a la basura. Esos mismos que el extraño había ofrecido. Y ahora poniéndose los pies carbonizados de Oleg como si hubieran elegido su próximo dueño. El mundo giró. Petrovich dijo algo, pero las palabras quedaron ahogadas por el murmullo que se apoderó de él. Tus oídos. Antonio sintió que el suelo se abría bajo sus pies y esta vez no había nada. Sueña con despertar. Ese paquete. ¿Por qué lo había conservado? Mitya no tuvo respuesta, solo la sensación de que estaba perdiendo la razón. Varias veces intentó tirarlo, pero algo, una voz extraña, el mismo susurro que le había hecho arrancar esas botas de los pies carbonizados de Oleg, se lo impidió. Era como si la carne quemada, fusionada a las plantas de los pies, gritara dentro de su cuerpo. Cabeza. Y no pudo luchar contra ello, ir a un psiquiatra. Perdería mi trabajo. Lo perdería todo. El reloj dio las 2 de la mañana cuando dos hombres entraron a la morgue. Hombros anchos, rostros pétreos, ropa deportiva que no ocultaba la tensión. Músculo de alguien que está acostumbrado a romper huesos. Bandidos, pensó Mitya. Sintiendo que se te revuelve el estómago. Esto no es bueno. Dmitri Frolov. Preguntó uno de ellos como si ya supiera la respuesta. Sí, soy yo. Pero estoy de servicio. Alguien quiere hablar contigo. Salgamos afuera. No puedo irme ahora, estoy trabajando. ¿Quién quiere hablar conmigo? Debe ser un error. La respuesta llegó en forma de cañón de pistola presionado contra su frente. El metal. El helado le quemó la piel como si fuera ácido. Las piernas se convirtieron en gelatina. Entre la niebla. Presa del pánico, Mitya se dejó sacar a la calle. El aparcamiento de la morgue estaba vacío excepto por una furgoneta funeraria negra en el camino de entrada. Esquina opuesta. No hay nadie alrededor. Sin testigos. La puerta lateral se abrió. Un silbido metálico. Uno de los gorilas lo empujó hacia adentro. En el banco un hombre. Delgado, fumando un cigarrillo largo y oscuro, lo miraba con ojos que parecían agujas de hielo. Buenas noches, Mitya tragó. No lo será. La voz del extraño era como papel de lija arrastrándose sobre un hueso. Él. ¿Está el dinero contigo? ¿Qué dinero? No me hagas repetirme. No sé de qué estás hablando, deben estar confundiéndome con alguien más. Tu amiguito dijo que tenías los 600.000. ¿Qué te pasó antes? Desaparecer. ¿Qué amiguito? El que estás reemplazando. Oleg. El nombre fue como un puñetazo en el pecho. Mitya sintió que el sudor le corría por la espalda. No me dijo nada sobre dinero. Solo dijo que su madre estaba enferma, preguntó. Para cubrir el turno. Callarse la boca. El hombre aplastó el cigarrillo en el cenicero con un gesto lento. Adrede. O me das los 600.000 mañana a las 22 o tu amiguito se convertirá en una pieza de museo. Y si intentas engañarme, sonrió, pero no hubo alegría en esa sonrisa. ¿Cuántos años tiene tu hija, Dmitri? 5 o 6, él sería. Sería una pena que le pasara algo. Mitya sintió que el mundo se derrumbaba. Antes de que pudiera protestar, el extraño le pegó un papel en la mano y golpeó la pared de la camioneta. Se fueron. Los gorilas lo arrojaron. Vuelve al suelo de la morgue como una bolsa de basura. Nos vemos mañana, idiota, escupió uno de ellos a sus pies. Cuando Mitya llegó a casa, su mujer y su hija aún dormían. Se sentó en cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de té que nunca bebería. Fue un pesadilla. Tenía que serlo. Llamado Oleg. Ninguna respuesta. ¿Cómo alguien hace algo? ¿Así? La voz siseó en su oído. Basta de lloriqueos, gordito. Mitya se levantó de un salto y derribó su silla. ¿Quién está aquí? Nadie.
Solo tú perdiendo la cabeza. Una risa seca. Broma. Vamos. Jugar un juego. ¿Caliente o fría? Si ganas, te ayudaré. Antes de que pudiera responder, le arrancaron la silla. Mitya cayó hacia atrás, el aire salió de sus pulmones en un gemido. No seas idiota. No hay elección. La voz ahora era un gruñido. ¿Sabes qué? ¿Qué le van a hacer esos animales a tu esposa? ¿Con tu hija? Puedo mostrártelo si quieres. Imágenes explotaron en su mente, sangre, gritos, cuerpos retorcidos en posiciones. Imposible. Su hija, pequeña, con los ojos muy abiertos por el terror. Mitya vomitó. En el suelo con las manos presionando contra sus sienes como si pudiera rasgar él. Pensamientos desde el interior del cráneo. Suficiente. Por favor. Excelente. Entonces jugamos. Las reglas eran simples. Mitya se deslizó por el apartamento, seguida por el eco de aquellos susurros. Frío. En la habitación. Frío. En la habitación de la hija. Cálido. Al lado del armario. Muy caliente. Cuando abrió la puerta, el calor era insoportable. Tus manos se encontraron. El paquete, las botas. Aquí tienes tu premio, genio. ¿Y ahora? Ahora, querida, ve a donde te diga. La dirección conducía a un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Mitya llegó 10 minutos antes, apretando un paquete negro contra su pecho. El tiempo se prolongó. Como la miel. Hasta que apareció la furgoneta negra, con los faros apagados, tragándose la distancia. Entre ellos. La puerta se abrió. Los mismos 3 hombres salieron, lentamente como depredadores. Saboreando la caza. ¿El trajo? El jefe sonrió, sus ojos brillaban con enfermiza anticipación. Por supuesto que lo traje. Mitya le tendió el paquete, sus manos sudorosas dejaron marcas en él. Plástico negro. Dios, ¿en qué estaba pensando? Me matarán. El hombre abrió el paquete. La sonrisa se congeló. Luego se desplomó en una mueca. Asco. ¿Qué es esta mierda? Con un movimiento brusco puso el paquete boca abajo. 2 botas. Cayeron al suelo con las plantas ennegrecidas, todavía con restos de algo que alguna vez había sido piel. Tú. Los gorilas se rieron y uno de ellos ya sacó su arma. Andrei Viktorovich, ¿este tipo es realmente un idiota? El cañón de la pistola brilló. Bajo la tenue luz de la calle. Espera, Sergio. El jefe se acercó, su aliento olía a vodka y ceniza. ¿Crees que esto es gracioso, hijo de puta? Te equivocaste de dirección. Es por eso. Te vamos a enterrar con esta basura en los pies. Mitya obedeció. Se sentó en el suelo húmedo y le temblaron los dedos mientras se desataba la ropa. Cordones de zapatos. Esto es real. Esto está sucediendo. Las lágrimas. Su visión se volvió borrosa, pero logró ponerse las botas de Oleg. El cuero quemado. Se pegó a su piel como una segunda capa de epidemis. De rodillas, basura, ordenó el jefe. Mitya obedeció. ¿Cómo llegué aquí? Te extraño, ¿eh? La voz en su cabeza era ahora un coro de risas. Yo solo. Quería darle un toque dramático. Después de todo, nada como un poco de suspenso. El mundo que nos rodea se ha desvanecido. Los colores desaparecieron. Los bandidos desaparecieron. En tu lugar, solo una extensión infinita de tierra agrietada y quemada, como si el mismísimo infierno había arrojado fuego sobre ese lugar. Ah, por fin en casa, suspiró la voz satisfecha. Mitya caminó. No había elección. La lluvia de ceniza cayó sobre sus hombros y a lo lejos. Delante, donde se perdía el horizonte, un sol negro colgaba en el cielo, palpitando como un corazón podrido. ¿No es hermoso? La voz cantaba ahora, una melodía distorsionada. Dicen que no hay. Regresa cuando se cruza esta frontera. Pero tú eres especial.
Más adelante un edificio se materializó entre la niebla. No estaba hecho de ladrillos ni madera. Estaba hecho de personas. Cuerpos entrelazados, contorsionados, formando paredes. Que respiraban. Y en el centro se abrió una puerta. Los cuerpos se retorcían como serpientes en agonía, pero no podían liberarse. Párpados quemados, desprovistos de pestañas, temblaban sobre cuencas vacías. Los ojos. Los ojos de mi tía se abrieron, destrozados por el horror. Con estilo, ¿no crees? Siseó la voz, dulce como el veneno. Pasa, no tengas miedo. Falda. No llores. La puerta estaba hecha de piel. No una piel cualquiera, fragmentos de rostros humanos. Cosidos en un mosaico grotesco. Gotas de sangre fluyeron a un ritmo rápido. Cayendo al suelo con un silbido ácido mientras se evaporan. Los dedos de mi tía temblaron mientras tocar la superficie húmeda. Ella abrió. Ante él, el vacío. No, no fue el vacío. Fue algo peor. El aire dentro de la habitación era denso, espeso por el olor a sudor y algo más, algo podrido. El suelo se movió. No fue una ilusión. Era carne. Cuerpos entrelazados, una masa. Miembros y costillas palpitantes, retorciéndose en un éxtasis grotesco. Hombres y mujeres fusionadas en un solo organismo de deseo enfermizo, su piel brillando con la humedad, los rostros no existían. Como si alguien los hubiera borrado. Con papel de lija. A Mitka la voz se rió, gorgoteando. ¿No te enseñó tu madre que espiar es malo? Los pies de mi tía se hundían en carne viva a cada paso. Los cuerpos debajo de él no reaccionaron, ni siquiera cuando las suelas de sus zapatos dejaron marcas de quemaduras en sus espalda como heridas de hierro. Avanzó tragándose el vómito que le subía a la garganta. La siguiente habitación era un pasillo largo y desierto. En el centro una mesa larga, como un ataúd estirado. Y en el extremo más alejado, una figura encorvada sobre un plato humeante. El olor llegó primero a mi tía, algo entre alquitrán quemado y carne podrida. La criatura levantó la cabeza de repente y el mundo tembló. No había ojos. No había nariz. Solo una boca, un abismo negro cubierto por una costra de sustancia oscura, que se abría como la entrada de un túnel. Un aullido atravesó el aire con tanta fuerza que a mi tía le dolieron los tímpanos. Más rápido, toma el cuchillo. La orden resonó en su mente. Se lanzó hacia adelante y agarró la hoja oxidada que estaba sobre la mesa. El monstruo es. Se levantó una montaña de carne y huesos, sus manos ciegas tanteando en el espacio. La boca. Continuó gritando, un sonido que hizo que le dolieran los dientes. Cortar. Ahora. Mi tía hundió la espada en su propia palma. La sangre brotó caliente y espesa, cayendo directamente en la sustancia burbujeante del plato. La criatura rugió, no de dolor, sino de hambre y sumergió su rostro en el líquido, succionándolo con un repugnante sonido de codicia. El suelo tembló. Las paredes se agrietaron. El techo se derrumbó en cascadas de polvo y huesos. De rodillas. Ordenó la voz. Mi tía obedeció cubriéndose la cabeza con las manos ensangrentadas. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el páramo. Y el arma le apuntó a la frente. ¿Qué pasó, Serioja? Uno de los bandidos frunció el ceño, confundido. ¿Estás loco, hermano? El dedo en el gatillo temblaba. Pero no fue el miedo de mi tía lo que le hizo temblar. Detrás de los hombres se levantó una sombra. Una silueta imposible, distorsionada como un reflejo en agua sucia. Algo que se había cruzado usando la sangre de mi tía como boleto. Y ahora volvía a tener hambre. El disparo resonó. El primer bandido cayó asfixiado con los pulmones perforados. El segundo todavía tenía tiempo de mirarlo con incredulidad antes de que dos disparos más lo derribaran. Como una muñeca de trapo. El tirador, Serioja, se apuntó con el arma.
Sus ojos, vidriosos de terror, se encontraron con los de Mitya por un eterno segundo. Luego el choque. El cerebro y los huesos pintaron la hierba seca de color rojo oscuro. El líder de los bandidos se quedó helado, observando a sus muertos. Entonces se dio cuenta. Las llamas. Primero era solo un brillo en los cordones de sus zapatillas. Posteriormente el cuero comenzó a fumar. En cuestión de segundos el fuego subió por sus piernas y lo devoró vivo. Él gritó. Rodó por el suelo, intentó apagar las llamas con las manos, pero su carne ardía porque por dentro, como si algo lo estuviera comiendo de adentro hacia afuera. Mitya vio cómo los músculos se contraían bajo la piel carbonizada, los dientes colapsar en una sonrisa de agonía. El olor a barbacoa humana llenó el aire. Dulce y repugnante. 13 apóstoles, ¿qué es este lío? Una voz suave cortó el silencio que se había hecho. Seguido. Mitya se dio la vuelta. Se acercó un hombre impecable con su traje gris y el cabello oscuro peinado. Atrás. Un ojo gris, el otro verde. Bajo el brazo un maletín de cuero entreabierto. Dmitri Anatolievich, dijo el hombre con un suspiro teatral. ¿Qué somos? ¿Haciendo aquí? Ruido, humo, barbacoa en un lugar prohibido, se tocó el cuerpo. Carbonizado con la punta del zapato. Y encima quema la carne. Sin sazón, sin técnica. Es una pena. Yo no, tartamudeó Mitya. Por supuesto que no, el hombre sonrió, arqueando una ceja. No lo sabías. Que hablar con zapatos malditos da mala suerte. Especialmente cuando son cuero humano. Permítame discrepar, señor, intervino una voz ronca, proveniente de la nada. Yo personalmente estoy hecho del mejor cuero italiano, 100% auténtico. Y servido. Este ingrato durante años, hasta que me reemplazó con imitaciones plásticas. Basta de drama, el hombre hizo un gesto con la mano. Tú hiciste tu parte. Ahora. Querida, necesitamos un ajuste. Se volvió hacia Mitya y le ofreció la carpeta. Un pequeño trato. ¿Qué opinas? Mitya lo tomó y lo apretó contra su pecho como si fuera un talismán. El hombre puso una mano sobre su hombro, sus ojos verdes y grises brillaban con algo que no era precisamente ligero. Cuida bien de tu hija, murmuró. Ella va a crecer, interesante. Usted será estar orgulloso. O tal vez arrepentirse. Luego se dio la vuelta y se alejó, disolviéndose en la oscuridad de la tierra como si nunca hubiera había estado allí. Y cómprale a Xiusa unos zapatos decentes, desgraciado, gruñó la voz de los hombres. Zapatos. O le arranco los pies a esta chica y se los pongo como es debido. Y una bolsa. A juego con los zapatos. Todo en cuero. Sin ahorro. Mitya miró hacia abajo. El maletín contenía fajos de billetes. 600.000. 2 semanas después, Mitya. Mitya estaba sentada a la mesa de la cocina con su esposa, tomando té. Fue entonces cuando su hija entró corriendo, saltó a su regazo y le puso un dibujo en las manos. Papá, mira. Dibujé al tío Liosa de tu trabajo. Anunció la chica con un sonrisa de diente de leche. Mitya no tuvo tiempo de mirar el periódico. El celular vibró en el pasillo, cortando la comunicación. Momento. Sin soltar el dibujo, se levantó para contestar. Era Petrovich, el mayor de los ayudantes de la morgue. La voz ronca como siempre. Llegó cargado de novedades que no esperaron el momento adecuado. Medoc, no lo vas a creer. Liosa. No sé qué le pasó al pobre. Desvalido. Habla rápido, Petrovich, sin rodeos. Mitya se llevó el teléfono a la oreja. Sintiendo el papel arrugarse entre tus dedos. Se ahorcó. Dicen que se volvió loco. Tuvo una velca psicosis como esa. Un pesado silencio reinó en la línea. Mitya miró el dibujo de su hija. En letras torcidas. Arriba decía, tío Liosa. Y debajo, dibujado con la inocencia de un niño, un
Hombre con una línea recta que sale de su cuello y se extiende hasta el techo. Joder, susurró. Aún hay más, continuó Petrovich como si comentara el tiempo. Esta noche. Antes de las 3 hacemos crowdfunding. El niño no tiene familia, pobrecito. Ni siquiera mamá. Más. ¿Y su madre? Mit, ¿estás bromeando? Han pasado unos 10 años desde que murió la anciana. Bueno, está acordado. Entonces. No te castigues. Estamos todos bajo el mismo cielo. El tono del timbre llenó el oído de mi tía. Se quedó quieto, mirando. Dibujo de la hija. La línea del cuello del tío Liosa parecía vibrar, como si todavía estuviera. Se estaba estirando. Cuida bien de la niña. Ella crecerá y se convertirá en una bruja que no podrás manejar. Estar orgulloso. O arrepentirse. La voz de los zapatos resonó en su memoria, tan clara como el olor a pintura fresca. En esas paredes. Tercer acto, estudios de tinta y sangre. Gleb con un gesto repentino arrojó la máscara de pintura contra el lienzo. Se retiró él. Ojos ardiendo de frustración. Frente a él, una joven de cabello oscuro y ojos oscuros. El azul glacial le devolvió la mirada, indiferente. Detrás de ella había 3 cruces como centinelas de un juicio que nunca llegó. Dio la última calada a su cigarrillo y aplastó la punta encendida contra la paleta. Él. Se levantó humo bailando con el aroma de trementina. Nada de eso funcionó. El alma del cuadro se escapó como vapor entre sus dedos, y la ira era un animal vivo dentro del pecho. Con un rugido, Gleb agarró una botella vacía de vodka del suelo y la arrojó contra la puerta. Muro. Los fragmentos explotaron en todas direcciones. Una astilla afilada se incrustó en su palma y la sangre brotó caliente corriendo entre sus dedos en gruesas gotas. Que cayó al suelo como el tic-tac de un reloj averiado. Presionó la herida con la otra mano, pero la sangre no paraba. Estaba temblando. Cerrado. Ojos tratando de calmarse, pero la furia era un tsunami, cuando abrió los ojos. De nuevo ya estaba destrozando la pantalla con sus manos ensangrentadas, frotándose. Rojo sobre azul, mezclando dolor y tinta en un ritual salvaje. Agotado, se desplomó en el suelo con la espalda contra la pared y la cabeza echada hacia atrás. El silencio que siguió fue denso, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Minutos después, se movió. La sangre de la palma ya estaba seca y crujiente. Apoyándonos unos a otros. En la pared, se levantó y se acercó a la pantalla. Y entonces lo vio. Algo había cambiado. La chica del cuadro ya no era solo pigmento y óleo, ahora. Había vida en esa mirada, una intensidad que no había existido antes. La sangre seca. Resaltó sus ojos azules, dio profundidad a su cabello oscuro, como si fuera su propia. El dolor de Gleb se había transmutado en arte. Con manos temblorosas, se vendó la palma con un paño manchado de tinta y tomó un tubo de rojo. Comenzó a camuflar las manchas de sangre en la pantalla, transformando heridas. Con detalle intencionado. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Gleb la abrió sin pensar. En la entrada, Eduard Alexandrovich, propietario de la galería y su patrona, se ajustó el pañuelo con el aire de quien no quiere esperar. Tras él. Un hombre que Gleb nunca había visto, impecablemente vestido, cabello oscuro peinado. Detrás, la cara afilada como una espada. Los ojos, esos ojos perforaron a Gleb como si lo hubieran conocido desde hacía siglos. En sus manos, un maletín de cuero. En pies, zapatos. Que costó más que el alquiler de ese estudio durante un año. Eduard tosió, impaciente. Entonces, Molodoi Chelovek joven, ¿qué nos muestras hoy? Un momento Gleb tragó con los dedos todavía manchados de rojo. Se apresuró a recoger los lienzos terminados y los apiló en sus brazos a modo de escudo. Se los entregó a Eduard, quien los extendió sobre la mesa con calculado desdén. El extraño no dijo nada. Se limitó a observar primero las obras, luego Gleb con una mirada. Pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos.
Luego, como aburrido, empezó a dar vueltas por el estudio examinando bocetos colgados en las paredes. Sinceramente, Gleb, suspiró Edward, pasando los dedos por un cuadro. Como si probara la calidad del polvo. Nada de esto me impresiona. ¿No hay nada más interesante? Lo siento, Eduardo Alexandrovich. Esto es todo lo que tengo listo por el momento. ¿Y este? La voz del extraño cortó el aire. Estaba parado frente al lienzo de la niña y las cruces, la misma que Gleb casi destruido horas antes. Sus dedos enguantados, cuando había usado guantes alguna vez, se cernieron sobre el cuadro sin tocarlo. Edic, mira qué obra maestra nos ocultó este chico. No veo mucho de nada, refunfuñó Edward. Falta técnica. Los detalles son brusco. ¿Detalles? El extraño se rió en voz baja y seca. Pero es precisamente su falta lo que lo hace magnífico. El arte no es la perfección, querida. Y la verdad. Y este joven capturado. Algo aquí, algo crudo. Los ojos helados se volvieron hacia Gleb. ¿Cuánto cuesta? Gleb se quedó helado. Nunca había vendido un cuadro en mi vida. Las palabras se atascaron. Garganta. Yo no lo sé. Todo trabajo merece recompensa, sonrió el hombre, quitándose el guante con un gesto teatral. ¿Qué tal? $10,000. Por supuesto. El aire salió de los pulmones de Gleb. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. 10,000. ¿Por qué esto? Si no te importa, claro, el desconocido ya estaba abriendo la carpeta. ¿O preferirías que yo ofrecer 20 y tomar también tu alma, Kudoznik e artista? Una risa seca resonó, pero Gleb no estaba seguro de quién las hizo. Los billetes se contaron sobre la mesa. 5 paquetes. Verduras. Real. El extraño enrolló la lona con cuidado como si envolviera un cadáver, y la sostuvo debajo de él. Del brazo. Eduarde, creo que ya hemos abusado de la hospitalidad de nuestro anfitrión. Sí, por supuesto, saludó Edward, hipnotizado por el dinero. Felicitaciones, Gleb. Tú, sorprendido. Ah, y una última cosa, el hombre se acomodó el abrigo, dirigiéndose hacia la puerta. Sí. Pinta cualquier otra cosa en este estilo, dímelo. Organizo una exposición. El mundo educado merece. Descubre tu talento. Y luego se fueron, dejando atrás el olor a cuero caro y el peso del dinero sobre sus hombros. La mesa y la sensación de que algo había sido sellado sin que Gleb firmara ningún papel. Se miró las manos. Todavía estaban temblando. En el pequeño frigorífico le esperaba una botella fría de vodka. Gleb la atrapó. Destapó la tapa con los dientes y bebió directamente de la botella, sintiendo el alcohol quemarle la piel. Garganta como advertencia. Afuera, la noche cayó sobre la ciudad. Y en algún lugar entre el cielo y el infierno. Alguien se rió. La botella de vodka todavía goteaba un hilillo frío sobre la gastada mesa de madera. Tiempo. Gleb tomó un vaso sucio y lo hizo girar entre sus dedos como si sopesara el destino. En sus 200 gramos de vidrio barato y luego lo llenó hasta el borde. No con el líquido ámbar que fluía de la botella, pero con el líquido de la noche misma que parecía escaparse de tus venas. El primer sorbo fue un puñetazo en el estómago, un escalofrío que recorrió mi columna. Como una espada, pero en cuestión de segundos el calor se extendió, no el calor ordinario de alcohol, pero algo más antiguo, más verdadero, como si tu interior despertara de un sueño de siglos. Pensamientos, una vez enredados como cables eléctricos cortados, comenzaron a reconectarse con clics secos. Tomó el fajo de dólares entre sus dedos, hojeó los billetes como si fueran páginas de un libro prohibido. Real. La palabra resonó en su cabeza como una risa. Sarcástico. El papel moneda tenía la textura de la piel muerta, pero pesaba más que cualquier lienzo que ya se hubiera tensado sobre bastidores. Volvió a llenar el vaso, de esta manera.
Tiempo hasta que se desbordó y lo vació de un trago como si fuera el último acto de una. Hombre que ya sabe que está condenado. La luz gris del amanecer se filtraba a través de la ventana sucia, goteando sobre los focos polvorientos como si el día mismo dudara. Nacer. Gleb no había dormido. No pude dormir. 6 lienzos yacían repartidos por el estudio. Manchas de pintura seca y ira solidificada. Ninguno de ellos valía el precio del que había vendido. Ninguno de ellos mintió tan bien. ¿Qué había en ese cuadro, en ese mierda con líneas borrosas y sangre seca? Eso hacía que un hombre abriera su billetera como si estuvieras comprando tu propia alma. La respuesta se escapó entre tus dedos. Como arena, y la frustración corta más profundamente que cualquier navaja. Él era un fraude. Un mono entrenado que por casualidad había arañado algo que a sus ojos parecía arte. Parece hambriento de misterio. La idea le carcomía por dentro, tan aguda como el cristal esmerilado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el vendaje de su mano izquierda. La gasa amarillenta. Pegado a la herida con costras de sangre. Con movimientos mecánicos comenzó a desenróllelo ayudándose de los dientes, como un animal que se muerde los suyos. Lazos. La piel debajo estaba pálida, casi llena de cicatrices, el cuerpo, traidor, ya estaba tratando de eliminar la prueba. Gleb presionó sus dedos contra el corte, pero solo una gota. Oscuro y lento apareció como una lágrima de tinta. No fue suficiente. Su mirada recorrió el suelo hasta encontrar lo que buscaba, un fragmento de botella, afilado. Como un diente de lobo. Lo recogió sintiendo el insignificante peso del vaso entre sus manos. ¿Dedos? Respiró hondo, siguió la vena azul de su muñeca como un mapa y luego lo rompí. El primer chorro fue cálido, casi dulce. El dolor llegó después, pero era un ruido sordo. Antecedentes irrelevantes. Lo que importaba era el rojo brillante que recorría la pantalla. Cerca, mezclándose con negro y óxido, creando sombras que respiraban. El no. Pensamiento. No lo planeé. Simplemente cortó y pintó como si su. El cuerpo era solo un roce carnal y el dolor era el pigmento más puro que jamás había encontrado. Los cortes se multiplicaron en el antebrazo, en la palma, en el dorso de la mano, cada uno firma, cada uno suelta una palabra en un idioma que solo él entendía. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los sonidos se fusionaron en un zumbido sordo como el rumor de un enjambre lejano. Sus párpados pesaban toneladas, pero sus dedos no se detuvieron, guiados por algo que ya no era él. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en su vida, Gleb sintió que tenía razón. No hubo duda. No hubo miedo. Solo quedaba la pantalla, la sangre y la ciega certeza de que estaba creando algo que trascendería la podredumbre de su existencia. Fue el acto primordial, no pintura, sino sacrificio. No arte, sino ritual. Cuando finalmente se desplomó contra la pared, exhausto, las pantallas a su alrededor parecían palpita con luz propia. El olor a hierro llenó el aire, mezclado con el humo del cigarrillo que temblaba entre sus labios. Observaba sus obras a través de una neblina rojiza, como si viera a través de los muros del tiempo. Aquí está, pensó. Aquí. Es la verdad que nunca entenderán. Fue entonces cuando se abrió la puerta. El hombre entró sin llamar, describiendo un lento arco como si el suelo fuera lava. Y cada paso necesitaba ser calculado. Sus ojos fríos, clínicos, recorrieron el lienzos colgados con una curiosidad casi científica. No hubo repulsión. No hubo merced. Solo la fascinación distante de alguien que ve cómo un experimento sale mal. De una manera interesante. Los hilos de sangre seca en los bordes de las pinturas, el cuerpo de Gleb hundido en un charco escarlata, el cuchillo de cristal aún brillando a la luz débil, nada de esto pareció sorprenderlo. Hasta que Gleb tosió con un sonido húmedo y ronco y él. El extraño finalmente giró la cabeza.
Sus ojos se encontraron. «Sabes, muchacho», dijo el hombre y su voz era como seda en una espada, «yo no me equivoqué contigo. Hay algo monumental escondido ahí. Un dedo enguantado», señaló las pantallas. «Esto de aquí, esto es más que arte. Es un revelación. Un día, el mundo se arrodillará ante estas obras». Gleb aplastó su cigarrillo en su propio charco de sangre y el ruido fue como una puntada. Fin. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, mitad triunfo, mitad desesperación, antes de para que la oscuridad lo trague por completo. Abajo, en la escalera del edificio, un hombre de unos 30 años subía las escaleras. Pasos pausados. Bajo, delgado, vestido con un traje que costaba más que él. El alquiler de Gleb por un año, pero con una barba sin afeitar que le daba la apariencia de alguien que acababa de regresar de una guerra que nadie más recordaba. Ha llegado. En el siguiente nivel se encontró con 2 policías. Uno de ellos abrió la boca para cuestionarlo, pero el otro le dio un codazo, susurrando algo que los hizo a ambos se retira en silencio, como si el extraño llevara consigo el olor a azufre. Pasó junto a ellos sin decir una palabra, sus ojos gris verdosos perforaron el aire a su lado. Frente como agujas. Dentro del estudio, la escena era un caos controlado, los técnicos de la experiencia se movía como hormigas alrededor de un cadáver, y un investigador con una. Rodard se rascó la cabeza, confundido. «Les», exclamó el hombre al verlo. «Llegaste. Esto está en su área de especialización». «Especialidad, hijo de puta». El tipo aquí se apuñaló las venas y se pintó la cara. «Infierno en las paredes». Y mira lo que hizo, cruces, calaveras, mujeres desnudas con ojos vacíos. ¿Crees que fue una locura? ¿O teatro? Alexandre, porque solo podía ser él, ignoró la pregunta. Tus dedos enguantados, vestidos de cuero negro, hojeaban las pantallas con precisión quirúrgica. Hasta que se detuvo. Abruptamente. Un juramento escapó de sus labios, bajo y agudo. Debajo de uno de los cuadros, casi escondido entre capas de pintura y sangre, un inscripción, Filius Prodigus. Y el retrato de arriba no deja dudas, líneas finas, casi imperceptibles, trazadas con la precisión de alguien que conoce cada cicatriz del rostro que retrata. Fue él. No es una similitud. No es una coincidencia. Él mismo, mirando desde atrás en el tiempo con ojos que parecían saber demasiado. Alexandre dejó caer la pantalla. El sonido fue amortiguado por el silencio que reinó en la habitación. Algo había comenzado. Y no terminaría bien.